Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio que consideramos el día de hoy es de Marcos, capítulo 12, al inicio, donde nos habla el Señor de nuestra vida, como siempre. Nos dice que hablaba en parábolas a aquellos que estaban a su lado y comenzó a decirles que un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. El Señor les habla de un lugar especial, preparado para que dé fruto, un lugar vigilado, es decir, que tiene toda la atención de Dios. Ese lugar es tu corazón, mi corazón. Porque en estos días donde estamos acompañando a la Santísima Eucaristía por la octava del Corpus Christi, pensamos mucho en cómo recibir al Señor mejor. Hay muchas maneras de hacerlo. Cada uno cuando piensa en la Santa Misa puede considerar, por ejemplo, las finalidades de la misa. Esa acción de gracias, ese reparar, ese pedir perdón y ese alabar a Dios. Son 4 momentos muy especiales que recorren toda la liturgia eucarística. Pero a mí me gustaría fijarme en lo que decía San José María, que es la misa. La misa es pan, la misa es palabra, la misa es amor. Pan, palabra, amor. Esto era lo que para San José María resumía lo que era la Santa Misa. Y si pensamos que el Señor ha querido quedarse realmente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, en esa apariencia de pan, con esas características del pan ácimo, de la hostia santa, lo primero que nos viene a la cabeza es preguntarnos por qué el Señor no quiso quedarse bajo una forma, de fuego, de energía, bajo una forma tal vez de una luz muy potente que pudiese atraer a todo el mundo. El Señor se queda como pan. Y tal vez es para transmitirnos casi físicamente una idea, que Él nos alimenta, que Él está aquí para darnos vida, una vida sobrenatural, una vida que comienza en esta tierra y termina en la eternidad. Un alimento que nos permite ir siempre adelante y que nos permite de alguna manera encontrar un sentido a todo lo que hacemos y a todo lo que vivimos. El Señor es pan para que deseemos comerlo y anhelar ese alimento de vida eterna, anhelar ese tener al Señor en nuestro corazón, es una gracia, no es solamente una decisión. Es algo que podemos pedir. San Juan de la Cruz especialmente fue un santo que tuvo la gran experiencia de anhelar la Eucaristía. Él vivió en 1500 y quiso reformar una congregación a la que él pertenecía, los carmelitas. Pero no a todo el mundo le gustó su idea y lo metieron en la cárcel. Y estando en una pequeña cárcel muy estrecha, como una caja, él tenía solamente como una pequeña ventana, un ventanuco, desde donde entraba un poco de luz. Y allí San Juan de la Cruz tuvo la experiencia de la noche, que le llevaría también después a escribir ese magnífico poema de la noche oscura. Durante su periodo en la cárcel, que fueron unos 8 meses, no escribió mucho. Escribió algunos pocos versículos del poema de la noche oscura, pero sobre todo tuvo esa experiencia de desear al Señor. No podía celebrar misa, no podía recibir la comunión, y allí él se daba cuenta de que el Señor estaba de alguna manera en su vida, y por eso él decía: sé que está el Señor de alguna manera que no puedo ver, pero es de noche. Sé que su presencia me llena de luz, pero es de noche. Sé que está y que me acompaña y que me da fuerza, pero es de noche.
Y esa experiencia de la noche oscura es de alguna manera lo que podría pasarnos a nosotros delante de la Eucaristía. No entendemos que el Señor está, que nos está hablando, que nos interpela, pero que es de noche, que no vamos a tener nunca el total dominio, el total control de lo que significa esa presencia para nosotros. Y por eso podemos desearlo. Anhelar el pan eucarístico es anhelar la vida. Y hoy, en modo muy especial, podemos considerar si a lo largo de esta octava podemos de alguna manera acompañar al Señor en su estar en silencio, el pan de vida que escandalizó a aquellos primeros discípulos cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el Señor le dice: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Le dijeron: Señor, esta doctrina es muy dura, ¿quién podrá soportarla? Y en cambio el Señor les enseñó a amar ese pan, esa sangre, ese cuerpo, esa sangre, esa fuerza que tenía para él. San José María decía, como hemos recordado antes, que la Santa Misa, además de ser pan, es palabra. Y nosotros sabemos que en cada misa tenemos una lectura, a veces se refiere al Antiguo Testamento, tenemos un salmo, tenemos también a veces una lectura del Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio. Y a lo largo de toda la plegaria eucarística encontramos también la palabra de Dios encarnada. Palabra. Cuando uno lee los escritos de Scott Hahn y se da cuenta cómo la primera vez que fue a misa, sentado atrás de la iglesia, decía: esto es increíble. No se dan cuenta de que está resumida toda la historia de la salvación en una ceremonia. Y ahora viene un salmo que tiene que ver con la primera lectura, que se refiere al Evangelio, donde todo lo que sucede en la misa nos habla de la vida de Cristo. La palabra de Dios que se encuentra en la Santa Misa es algo que puede acompañar cada día a lo largo de esta semana cuando nos acercamos a la Eucaristía. Reza con el Evangelio, delante de Jesucristo, expuesto en la hostia santa, y esa es la mejor preparación para que nuestro corazón pueda acoger al Señor. Y darnos cuenta de que allí está sucediendo algo muy especial. El Señor se nos manifiesta con todo el peso de su historia y su palabra dice nuestra vida. Finalmente, San José María decía que la Eucaristía es amor. Y cuando cambiaron el modo de celebrar la misa, después del Concilio Vaticano II en los años 60, San José María sufría porque habían quitado de la misa algunas genuflexiones que hacía el sacerdote, algunas señales de la cruz, algunas cosas aparentemente pequeñas que para San José María eran como actos de amor. Él estaba siempre muy pendiente de celebrar la misa con mucho cariño. Y a mí me ha impresionado siempre, aquí en Roma, en la Basílica de San Pablo Extramuros, hay un altar que tiene una pequeña placa. Y esa placa está escrita para el sacerdote que celebra en ese altar. Y dice: sacerdote, del modo que tú trates al Señor en la Eucaristía durante esta Santa Misa, de ese mismo modo Él te tratará a ti el día de tu juicio particular. Y es algo que nos hace pensar del modo en que vivimos nosotros la misa. De ese modo Dios nos tratará cuando nos juzgue, porque nos preguntará por nuestro amor concreto ante Él, de nuestro amor concreto por las cosas que le interesan a Él, de nuestro amor en las cosas más pequeñas. Y por eso, cuando vamos a misa, pues no da lo mismo estar distraído que estar concentrado. Cuando estoy a punto de recibir la comunión, que voy en la fila,
pues no da lo mismo repetirnos siempre al corazón, Señor, cuánto querría que fuese la única, la última, la primera vez que te recibiré. Y prepararnos así, como si solo pudiésemos comulgar una vez en la vida. La octava del Corpus es una gran ocasión para manifestar nuestro amor, para vivir de verdad muy atentos a lo que el Señor nos pida. Se lo pedimos a la Virgen Santísima y nos encomendamos a su intercesión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.